Fundamentos físicos de la estructura y de la historia naturales del universo. Modelo cosmológico esférico desde la nada. Esta obra está dedicada a ti, pequeña o pequeño jinete del alba, para que comprendas de dónde vienes, dónde estás y qué eres, bases fundamentales para averiguar a dónde vas y quién eres, revelaciones que te debes a ti misma o a ti mismo, como parte integrante e imprescindible del universo. Entre la mínima escala microscópica de las partículas fundamentales, cuántica, y la máxima escala macroscópica del universo, cosmológica, estás tú, a la familiar escala humana, para que te maravilles del cosmos en lo infinitésimo y en lo infinito. Créditos: cámara e iluminación, Gustavo Vega Ocaña. Edición: Alexander Sánchez-Narváez. Efectos musicales, PowerPoints, Alexander Sánchez-Narváez. Guión, producción, dirección, presentación, Francisco Sánchez Buenos. Esta serie está basada en el blog Fundamento Físico de la Historia Natural del Universo, una nueva cosmología, modelo cosmológico de origen esférico del universo, cuyo autor es Francisco Sánchez Buenos. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España, verano del 2022. Física fundamental, segunda parte. Las leyes físicas. Unidad 7. Cosmicidad del universo, las leyes físicas. La naturaleza o esencia física del universo contempla tres elementos: el escenario físico, expresado en el espacio y en el tiempo; los actores físicos, expresados en la materia y la radiación, así como las influencias entre ellas a partir de las fuerzas y las energías. Tales elementos están regulados por el cuarto elemento que confiere al universo de orden cósmico o de cosmicidad, ideas prefísicas o metafísicas que se concretan en física fundamental a través de las leyes físicas. Las leyes físicas son las normas naturales que regulan el comportamiento de la materia y de la radiación, las cuales se interaccionan mutuamente con fuerzas y energías, extendiéndose por el espacio, formando estructuras, y cambiando en el tiempo, formando procesos o fenómenos físicos. Recuérdese el tetraedro de los elementos metafísico-físicos de la naturaleza básica del universo, en el pasado capítulo B, unidad 4. Desde el nacimiento de cada uno de nosotros vamos adquiriendo experiencias sobre el entorno físico donde vivimos, y dada la hipercomplejidad del mundo natural, se nos antoja aparentemente arbitrario, caótico o irregular en el comportamiento de sus elementos: materia, radiación, lugares, momentos, influencias, para cambiar estructuras, movimientos o propiedades en general. Contrariamente, poco a poco vamos asimilando el carácter cósmico del mundo natural y vamos admitiendo la inteligibilidad del mismo, dada su regularidad en el espacio, en el tiempo y para todos los entes tangibles. Ejemplo: al dejar caer un objeto, este cae siempre verticalmente hacia abajo. Al poner en contacto un cuerpo caliente con otro frío, ambos siempre igualan sus niveles térmicos o temperatura. La inteligibilidad de la realidad física universal es el carácter cósmico de nuestro universo, gracias al cual nuestra mente puede comprender los elementos y las leyes del mismo.
el caos o la arbitrariedad es incomprensible. Vamos adquiriendo la experiencia cercana, desde que nacemos, psicofísica, de que la realidad en la que vivimos se rige por normas naturales consustanciales o propias del universo donde vivimos, las mismas en todos los lugares donde hemos experimentado en todo tiempo que hemos vivido y para todos los cuerpos que hemos sido utilizando objeto de estudio. A través del razonamiento construimos modelos teóricos o teorías científicas que se atreven a generalizar nuestras limitadas y concretas experiencias. Si dejamos caer el objeto allá en Australia, también caerá verticalmente hacia abajo, aunque sea un subabajo, claro. Más aún, establecemos un principio metafísico, físico o cosmológico, según el cual nos atrevemos a afirmar que todo cuanto hemos aprendido experimentalmente y razonado mentalmente aquí, ahora, con lo que tenemos, se cumpliría en toda la extensión del universo durante toda la historia del universo y para todos los cuerpos del mismo. Este principio metafísico, a priori, forma parte de la fe del científico. Es a la vez un principio físico a posteriori. Es el gran descubrimiento de la razón y la experimentación del científico, pues lo va comprobando continuamente y exitosamente. Es la ley de las leyes de la naturaleza, o esencia física del universo, el principio cosmológico universal. Para descubrir los elementos y las reglas de comportamiento de los mismos en el universo, el ser humano investigador sigue unas pautas de trabajo o método científico basado en seleccionar una parte del universo a estudiar, descrita con sus propiedades físicas. Es la etapa de la observación del mundo natural circundante. Ejemplo, nos fijamos en el agua en diversas cantidades o masa y temperaturas alcanzadas en su calentamiento. Es la realidad física tan tangible o perceptible. De tales objetos con sus propiedades, la mente conceptualiza o define o formula tanto al objeto como a sus propiedades. Ejemplo, la sustancia agua, la cantidad de masa, el nivel térmico o temperatura, aplicación de energía calorífica, etc. La mente emite una opinión inicial de arranque sobre la relación entre tales propiedades de los cuerpos y procederá a demostrarla. Son las hipótesis, lo que se cree previamente. Ejemplo, a mayor cantidad de agua conseguiremos alcanzar menos temperatura final para determinado calor. Se procede al montaje de los elementos físicos para demostrar visiblemente la hipótesis o experimentación, que es lo que se averigua empíricamente, como el recipiente con agua, con hornillo conectado con la combustión para darle calor, el termómetro situado, etc. Aislándose visiblemente, aislándose dichas medidas de todo el resto, controlando las magnitudes que se van a relacionar en una próxima ley empírica, confeccionando una tabla de datos y representándolos en unas gráficas. Ejemplo, se averigua que a mayor cantidad de agua, menor temperatura final se obtiene para un mismo calor, o expresándolo matemáticamente, temperatura inversamente proporcional a la masa, afirmando o negando la hipótesis inicial. Este proceso experimental se realiza muchas veces con muchas cantidades y distintas sustancias, y se induce
una sentencia final o conclusión denominada teoría científica, que debe reunir tres grandes condicionantes. La teoría científica debe explicar todos los hechos pasados, contiene argumentos coherentes internamente y debe predecir hechos o experimentos futuros, comprobándose. A partir de la teoría científica afirmada, debe deducirse tales predicciones, debe deducirse leyes derivadas consecuentes, así como aplicaciones científico-tecnológicas. En nuestro ejemplo conductor se predice que cambiando el agua por alcohol se sigue cumpliendo esta misma ley, aunque cambiando la constante de proporcionalidad. O bien, si duplicamos la masa, la temperatura se reduce a la mitad. Por ejemplo, los contenidos de la teoría científica poseen tanto definiciones de conceptos base y sus propiedades físicas, cualitativas, cuantitativas o magnitudes con sus respectivas unidades de medida, como las leyes que las relacionan, describiendo el comportamiento físico de tales cuerpos. Estas teorías se organizan desde principios físicos, inducidos desde muchas experiencias o razonamiento previo, hasta contenidos derivados o deducidos hacia las restantes ciencias físicas y tecnología. Y todo esto constituye lo que se sabe, que siempre es un conocimiento provisional. Todos estos argumentos deben publicarse para que la comunidad científica tenga conocimiento de ello y pueda emitir sus opiniones y sus críticas, que perfeccionarían aún más tales contenidos. De esta forma, lo que el ser humano investigador sabe se va acercando asintóticamente a los que, es decir, la naturaleza o esencia física del universo, la verdad científica que espera en el horizonte de esta apasionante aventura que es la investigación del mundo natural. Las leyes físicas se expresan verbalmente en conceptos físicos, definiciones de elementos y sus propiedades cualitativas, cuantitativas o magnitudes, y numéricamente con fórmulas matemáticas, adquiriendo un gran poder descriptivo, narrativo y de cálculo, otorgando a las teorías físicas de una coherencia interna extraordinaria, objetividad en la expresión y rigurosidad en la predicción. Las definiciones o fórmulas de los conceptos físicos, elementos y sus propiedades, así como en las leyes físicas en sí, se expresan matemáticamente según diversas formas matemáticas, algebraica, geométrica, diferencial, integral, tensorial, vectorial, etcétera, etcétera. Y sus constantes físicas, fundamentales o derivadas, universales o específicas, como se verá próximamente. Ejemplo, en esta fórmula de la ley de Coulomb, que se ve en la lámina de las fuerzas eléctricas, vemos su carácter vectorial impregnado. Las magnitudes o variables independientes a la derecha, como la carga y la distancia. La magnitud o variable dependiente a la izquierda, como la fuerza. La forma algebraica vectorial de esta ley, así como la constante física fundamental, la constante K eléctrica. Todos los valores podrían ser válidos en la realidad física y en los esquemas conceptuales, pero los valores infinitos son irreales. De ellos huyen los físicos teóricos
y jamás los físicos experimentales podrán medirlo o alcanzarlo, evidentemente, sin sentido. La ley física es un dictamen natural que regula el comportamiento de los entes físicos dentro de la realidad física y su expresión en nuestras mentes es una de la forma de implicación lógica. Es decir, se expresa en la forma siguiente. Si se tiene este estado inicial, entonces tendremos B. Se cumplirá este estado final. Es decir, forma lógica de implicación. Ejemplo, si un cuerpo está libre de sujeciones aquí en la superficie terrestre, entonces caerá hacia el centro de la Tierra aceleradamente a 9,8 metros segundo cuadrado. Esto es una ley potencial o legislativa que se cumple potencialmente, como la regla de un deporte que define una infracción aunque todavía no se haya cometido realmente dicha infracción. Solo hace falta que se den las circunstancias iniciales de la primera sentencia A, cuerpo libre en superficie terrestre, o causa circunstancial, que junto a dicha ley legislativa potencial, causa legislativa, se tenga irrevocablemente el cumplimiento del estado B final. Caer aceleradamente. Si la ley, a partir de un estado A, se tiene un único estado B, se tiene una ley determinista o unívoca. Pero si son posibles una gama de estados finales, B, B1, B2, etc., Bn, todos cumplen, pero se hace real uno de ellos nada más. Tenemos una ley indeterminista, con cierta carga de probabilidad para cada una de tales resultados o posibilidades para que se cumplan. Las leyes físicas y las teorías. Las leyes físicas pertenecen a la naturaleza o esencia del universo, es decir, lo que es, lo que tratamos de descubrir con mayor o menor grado de éxito, mientras que las teorías físicas son la expresión humana de lo que sabemos del universo. La investigación es un acercamiento asintótico, cada vez sabemos más, estamos más cerca, pero siempre queda algo por saber, hasta llegar a la verdad científica final en dichas leyes físicas que describen el comportamiento de los elementos del universo, su naturaleza o esencia física. La ley de las leyes, principio cosmológico universal, es un principio a priori y a posteriori a la vez. Es un principio metafísico y físico. Es parte de la fe o la convicción del científico según la cual todo el conocimiento adquirido limitadamente aquí, ahora y con los objetos experimentales de los que disponemos, también son válidos o se extiende válidamente en toda la historia del universo y para toda la extensión del universo. Este principio cosmológico, junto a las matemáticas y a la lógica, innatas o adquiridas en el ser humano, constituyen a priori las bases para la construcción de las teorías físicas, las cuales deben explicar, a posteriori, el mayor experimento universal y final, es decir, la consecución del ser humano, principios antrópicos a posteriori. El ser humano es el observador por excelencia del universo, heredero y testigo de la existencia actual, la presencia actual y la observabilidad y su mensurabilidad en la medida y de la inteligibilidad o comprensión del propio universo. Las teorías físicas que conforman las ciencias físicas que el ser humano investigador ha construido
como un cuerpo de conocimientos organizado y jerarquizado son: en el escenario físico, en el espacio-tiempo, la teoría del movimiento, o cinemática o geometría espacio-tiempo. En los actores físicos, la tangibilidad, partículas físicas, modelo de la pompa de jabón para el punto físico, modelo estándar de partículas físicas para las partículas fundamentales, física cuántica, corpuscular y ondulatoria, ondas, física nuclear y atómica. En las influencias físicas o interacciones, la teoría física de las interacciones, teoría de los campos continuos, vectorial y escalar, según la teoría de la gravitación, estática y variable, la teoría del electromagnetismo, estático y variable con las ondas electromagnéticas, los gradientes de dichos campos, y en la teoría de la dinámica y de la energía, procesos continuos, así como los procesos cuánticos no continuos y las interacciones nucleares, atómicas, moleculares, reticulares. A nivel general de todo el universo, la cosmología estudia el origen del universo, su evolución, la estructura actual del universo y especulación sobre el futuro universal, así como el conjunto de los universos o multiversos. Texto de la unidad 8. Leyes físicas y matemáticas. La naturaleza física del universo se configura en sus elementos fundamentales, intangibles o escenarios físicos, o del espacio para la extensión de estructuras y del tiempo para el cambio en fenómenos o evoluciones físicas. Elementos tangibles o actores físicos de materia, objeto de información, y de radiación, portador de la información. Aspecto interactivo o influencia mutua entre los actores físicos, a través de fuerzas vectoriales y energías escalares. Además de las reglas naturales que determinan el comportamiento entre tales elementos, es decir, las leyes físicas. Las leyes físicas se expresan racionalmente en nuestra mente como implicaciones lógicas. Si se tiene inicialmente el estado A, entonces se tendrá finalmente el estado B. Tanto como causa-consecuencia en el tiempo, proceso o fenómeno, como en el espacio, construcción de estructura. Este es el lado legislativo o potencial de la ley física. Tiene potestad en todo lugar, en todo tiempo y con todos. Principio cosmológico universal. Pero también tiene un lado ejecutivo o real, es decir, si se cumple el estado A, condiciones iniciales o locales, y se cumple la ley legislativa potencial anterior, A implica B, entonces se visualizará realmente la consecución del estado B, o uno de los abanicos de estados B como diversas posibilidades finales, bien por determinación unívoca de una única posibilidad o indeterminación de generación de varias posibilidades finales. Según los elementos fundamentales que regulen las leyes, estas pueden ser leyes del espacio-tiempo, leyes de estructura y fenómenos de la materia y de la reacción, leyes de las interacciones y leyes sobre los límites cuánticos, ejemplo la constante de Planck-H, y relativistas, ejemplo la constante relativista c de la velocidad de la luz. Las leyes se expresan literal o matemáticamente, cualitativa y cuantitativamente, concretando o definiendo los detalles físicos o propiedades físicas de los cuerpos, las cuales, si se logran cuantificar o medir, se denominan magnitudes físicas.
unidad, medición e instrumentos de medida. Las propiedades físicas más simples e independientes son las dimensiones físicas. Y son una dimensión para que todo cambie, el tiempo. Este es extrínseco, no existe en el interior de una partícula fundamental y sí en su superficie de Planck, como ya se verá. Id observando el dibujo de arriba a derecha y centro. De una partícula inestable es consustancial al cambio. Por otra parte, hay una doble dimensión para que todo exista e interaccione, es decir, la masa y la carga eléctrica. La masa intrínseca, m⁻⁴, y la carga intrínseca, q, son absolutos. La masa relativa, sin un cambio, pues depende de la velocidad, y la carga dinámica o magnética depende también de la velocidad. Son valores extrínsecos, son relativas y dependen del espacio-tiempo donde está insertado. Una triple dimensión vectorial para que todo se extienda, el espacio. Las partículas se extienden formando estructuras bajo interacciones, se mueven en el tiempo generando movimientos y los campos interactivos se despliegan en el espacio, influyéndose direccionalmente con fuerzas y escalarmente con energías. Y tales 1 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3, en total 6 dimensiones, tiempo, masa, carga y las 3 coordenadas del espacio, construyen todas las magnitudes física, conceptual, real y formulísticamente, literal y matemáticamente. A su vez, las magnitudes que se relacionan gracias a la investigación, relaciones que se descubren experimentalmente, que son las leyes directas simples, llamadas también leyes empíricas. Tras una gran labor investigadora, el físico induce una ley de carácter simple, universal, básica o fundamental, es decir, un principio físico. Desde estos enunciados, que constituyen el corazón de las teorías físicas, se deducen argumentos o consecuencias que son las leyes derivadas o las aplicaciones teóricas y prácticas en tecnología. Dibujo central derecha. Las propiedades fundamentales de las partículas físicas individuales se clasifican en dos grandes grupos según sean interiores o intrínsecas o relacionados con el espacio-tiempo, que son exteriores o extrínsecas. Propiedades intrínsecas ubicadas en el interior de la partícula, en el modelo de la pompa de jabón indistinguible en su superficie interior, son propiedades que se mantienen constantes a lo largo de toda la existencia de la partícula. Para fermiones electromagnéticos y partículas y antipartículas cargadas, al nacer por materialización de su bosón creador hasta su decaimiento o estabilización o hasta que se aniquilan, para un fermión gravitatorio neutro, al nacer por decaimiento o de una partícula inestable, se mantienen estables hasta su improbable absorción. Para bosones de interacción, desde que nacen a partir de energías previas en fermiones hasta que son absorbidas, transformándose de nuevo en energía de tales fermiones. Las propiedades intrínsecas son absolutas e independientes del espacio-tiempo. Son la masa, energía intrínseca o de reposo, junto con la carga eléctrica, todas de carácter escalar, siendo isótropas para
el exterior en el espacio-tiempo. Las propiedades intrínsecas direccionales son el spin angular o gravito inercial y el spin angular relacionado con la masa y posee un valor cuantitativo fijo, con dos posibles direcciones privilegiadas, paralelas y contrarias. La partícula, mientras se mueve en el espacio-tiempo, mantiene estas direcciones paralelas a sí mismas, teniendo como simple analogía a los giróscopos. También el spin electromagnético, ambos spines son proporcionales, con una dirección privilegiada intrínseca constante, con dos sentidos contrarios. Las propiedades extrínsecas son la masa en función de la velocidad o masa relativista y la energía en función de la velocidad también relativista, dependientes del espacio-tiempo. También la carga dinámica o Q igual a Q por velocidad, base del magnetismo, también relativa y extrínseca, dependiendo del espacio-tiempo. Todo ello propiedades fundamentales de los actores físicos del universo. La expresión matemática de las magnitudes y sus leyes, principios y leyes derivadas corresponde al álgebra, la geometría vectorial, la matemática diferencial, derivada e integral, tensores y matrices, etc. En dichas formulaciones aparecen las variables dependientes a la izquierda, las variables independientes a la derecha y las constantes físicas que regulan cuantitativamente, a modo de límite, llaves de ajuste, de valores propios de nuestro universo o de universos análogos físicamente al nuestro. Ajusta las relaciones de dependencia entre tales propiedades físicas y pueden ser específicas, depende de la especie o sustancia, como la densidad, reactividad, punto de fusión, etc., o son universales, la constante de radiación, velocidad, luz, constante de Planck, masas del electrón y el protón, constantes eléctricas y magnéticas, etc., cuyo valor numérico depende de las unidades elegidas, salvo las constantes matemáticas como pi y el número e de Euler. Las magnitudes compuestas, velocidad, aceleración, fuerza, densidad, energía, etc., se expresan como combinación de magnitudes más simple, bajo operaciones matemáticas como la suma-resta, la multiplicación-división, la derivación-integración, etc. La suma se relaciona con el cúmulo de cantidades de una misma magnitud, de un mismo signo. La resta se relaciona con la diferencia en una misma magnitud entre el todo y la parte. El producto como suma de términos iguales de dos magnitudes. La división como el reparto entre dos magnitudes. El cociente de intervalos infinitésimos es la derivada y la suma de productos infinitésimos es la integral. Unidad 9. Las constantes físicas y cósmicas. Las magnitudes fundamentales, dimensiones físicas, y las magnitudes derivadas se relacionan legislativamente por leyes físicas, de manera que en la extensión del espacio, en la evolución en el tiempo, en la acción de las fuerzas, con los intercambios de energía protagonizados por los actores de la física para las partículas físicas, tales magnitudes adquieren valores distintos, pero ciertas relaciones o combinaciones entre ellas se mantienen constantes y o uniformes en el tiempo y en el espacio, dotando de simetría, belleza y regularidad a la arquitectura con la que está diseñado o autodiseñado inconscientemente el universo. Son las piedras angulares que, inscritas en las leyes físicas, construyen el edificio conceptual y real del universo. Estamos hablando de las constantes físicas fundamentales.
Tales constantes fijan un límite unívoco en las reglas de comportamiento de las propiedades físicas de los cuerpos, haciendo válido al principio cosmológico universal, la ley de las leyes, según el cual las leyes físicas son las mismas en todo momento o lugar y para todas las partículas, a la vez que hace posible el entendimiento de la naturaleza del universo por parte de la mente humana. Solo lo regular u orden cósmico es inteligible. El caos o la arbitrariedad son ininteligibles. Tales constantes pueden ser de naturaleza algebraica, magnitudes relacionadas con operaciones algebraicas, que arrojan un valor fijo universal y no dependa de unidades de medida. Ejemplo, los números pi y número de Euler de las matemáticas. O bien sean universales pero dependen de las unidades elegidas, constantes físicas universales, la gravitación, la electrostática, la constante de Planck, la velocidad de la luz, etc. O bien sus valores dependan de la especie o sustancia en estudio. Son constantes específicas como densidad, resistividad, etc. Un segundo grupo de constantes físicas son las que determinan un límite físico real, o un máximo o un mínimo, a todos los valores de una misma magnitud. Ejemplo, mínimo, la distancia de Planck, el tiempo de Planck, la constante de Planck, la carga eléctrica cuántica. Máximo, la velocidad de la luz, la masa y la energía del bosón máximo de Planck. O bien, un par de niveles de referencia. Nivel menor estable en la masa electrónica y nivel mayor estable en la masa protónica. O sucesión de niveles estables como son las masas intrínsecas de los neutrinos. Según el tetraedro conceptual de los elementos fundamentales del universo ya visto en otro apartado, este universo tiene carácter cósmico al estar dirigido por leyes físicas universales, eternas y únicas, cuya expresión matemática es la misma en toda circunstancia y paralelamente sus constantes inscritas son asimismo las mismas. De ahí su denominación de constantes físicas universales y fundamentales. Para la ubicuidad en el espacio-tiempo tenemos el límite máximo de elasticidad inercial o cinemática, es decir, lo que conocemos como la velocidad máxima relativa entre cada par de partículas del universo. En toda circunstancia es la velocidad de la luz c, unos 300.000 km por segundo. Se puede estar en reposo relativo, velocidad cero. Se puede acercar o alejar con distintas distancias y en distintos tiempos. Pero la relación distancia-tiempo, es decir, la velocidad, será siempre menor para las partículas materiales e igual a c, velocidad de luz, reservada para las partículas radiativas de energía. Por otro lado, para la tangibilidad en la materia y la radiación, tenemos las masas estables intrínsecas para fermiones electromagnéticos, es decir, con carga eléctrica, tanto en partículas como en sus antipartículas. Como ya se dijo, son la masa electrónica mínima y la masa protónica máxima. Y la sucesión de masas estables intrínsecas en los neutrinos también son constantes de límite. Mientras que para la carga eléctrica, que tiene signos más, menos o neutro, un único valor intrínseco, estable. El mínimo cuántico, carga del electrón. Para todas las partículas físicas tenemos la constante h de Planck, valor mínimo fundamental. Para la interaccionabilidad, expresada en términos de fuerza y energía,
tenemos el factor de conversión energía-masa. Es decir, según la ecuación de Einstein, la relación energía-masa es la constante cuadrado de la velocidad de la luz. Límite que traduce el valor de la energía, aspecto interactivo, sea masa o radiación, a masa, aspecto inercial, y viceversa. Por otra parte, tenemos el límite de elasticidad energética inercial interactiva para pasar de un proceso continuo a uno cuántico o viceversa, tal que la diferencia por unidad de masa es energía inercial por unidad de masa menos energía interactiva por unidad de masa cuando es mayor o igual que 2 veces el cuadrado de la velocidad de la luz, es decir, la diferencia sea mayor que 12 cuadrado, la partícula deja de moverse conservando la energía mecánica y emite un bosón cuántico. Esto ocurre en muchos fenómenos cuánticos. En la interacción gravitatoria, para cualquier pareja de partículas en el universo, la conocida relación entre la fuerza, la distancia y las masas debe ser igual a la constante de gravitación universal G. Análogamente, en la interacción electrostática y la interacción magnética también hay relaciones análogas que son constante eléctrica y magnética. Las tres leyes dotadas de un asombroso parecido matemático, y cada una con su propia constante interactiva universal. Como anécdota, la constante eléctrica, la magnética y la velocidad de la luz tienen una íntima conexión en la conocida ecuación de Maxwell. Las constantes anteriores son constantes fundamentales de medición experimental directa y cuyos valores dependen de las unidades elegidas en las magnitudes implicadas. Existen constantes físicas compuestas, es decir, expresadas como operaciones algebraicas de las constantes fundamentales anteriores, y anotamos las más relevantes. Para un punto físico individual, la distancia de Planck o mínima distancia distinguible o tamaño del punto físico. XP. El tiempo de Planck, TP, o mínimo tiempo distinguible, que sería la interferencia entre dos fotones que se cruzan en un punto. Masa y energía de Planck. Máximos concentrados en un único punto físico o bosón de Planck. Todos estos valores estimados en la unidad 7. La distancia de confinamiento nuclear, Rn, en la que oscilan los protones u orbitan los electrones neutrónicos, que se verá más adelante. En termodinámica, la temperatura de Planck, o máxima temperatura teórica alcanzable por cualquier universo con nuestras mismas constantes y leyes físicas. Constante de Boltzmann, relación entre la energía cinética media de un sistema de partículas y su correspondiente temperatura absoluta. Constante de Stefan Boltzmann, para la radiación del cuerpo negro. Otras constantes, ya cuánticas, la longitud de onda de Compton, el radio de Bohr, el magnetón de una partícula, electrón o protón, etc. Las constantes vistas durante toda esta unidad 9 son constantes físicas inscritas en las leyes físicas, que relacionan magnitudes físicas tanto algebraicamente como establecen límites en esas mismas magnitudes. En cosmología existen otras constantes que determinan esta vez las condiciones de inicio o iniciales y para toda la historia de un determinado universo, como puede ser el nuestro. Como ya se verá en su momento, existen muchas posibilidades para que un universo nazca a partir de la nada, único origen finito posible. Tales posibilidades se denominan universos potenciales a priori, como el nuestro.
que se convierten en universos paralelos al nuestro a posteriori, sin detección mutua, pero sí pueden contemplarse teóricamente su posible existencia. Las constantes que definen esas condiciones iniciales se denominan constantes cósmicas y son las siguientes. Al originarse el universo desde la nada, tenemos unas constantes cósmicas absolutas para todo universo que nace desde la nada y para toda su historia entera. Es decir, la energía total y su masa efectiva correspondiente total debe ser nula al originarse de la nada. Su carga total es nula, su cantidad de movimiento total es nula y el momento cinético de giro total es nulo. Todos estos cuatro valores físicos son todos nulos, al igual que la nada predecesora o equivalente a nuestro universo o cualquier otro universo. La energía inicial de todo universo tiene su lado positivo y su lado negativo, en total cero, pero los valores absolutos pueden ir desde una masa total universal cero, estado de nada, hasta valores indeterminadamente grandes. Es la constante cósmica específica macroscópica, es decir, la masa total del universo, mu. En el extremo opuesto de la escala, para el bosón creador original se tiene una constante cósmica específica microscópica, mb, que puede ir desde cero, la nada otra vez, hasta la máxima energía que se puede acumular en un punto o bosón de Planck, mp. Estos dos números constituyen el DNI de un determinado universo, mu y mb. Por último, una ley física ejecutiva, ya real, es el fruto de un estado inicial de los cuerpos con sus condiciones iniciales, o un universo definido por sus constantes cósmicas en su origen o nacimiento. Y esto, más las leyes legislativas, que son potenciales, con sus constantes físicas inscritas. Las constantes físicas son como llaves de ajuste que configuran la realidad física, lo que observamos en la superficie, garantizando, con su constancia en el tiempo y uniformidad en el espacio, la armonía con la que está construida la arquitectura conceptual, fundamento físico, lo que comprendemos en el fondo, y del universo real y físico, su naturaleza o esencia, lo que es, y gracias a esta regularidad, el universo es inteligible a la mente humana. Francisco Sánchez Buenos Vinos, 18 de mayo del 2020.